Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yates Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos vía enlace Zoom al ex ministro del Interior, al teniente general de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez Limo. Muy buenas tardes, teniente general. Muchísimas gracias por estar con nosotros enlazados vía Zoom con el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Un saludo cordial para ti y para todos los espectadores que siguen tu programa y es como siempre a la orden. Muchísimas gracias. Esta semana ha sido clave para la lucha contra la inseguridad ciudadana, una balacera en la vía expresa que pone de relieve no un incentivo muy grande y tal vez la esperanza de la ciudadanía de que algo se está haciendo para revertir la crisis de inseguridad ciudadana. Teniente general, usted ha sido exministro del Interior y hemos hablado muchas veces con usted el tema de inseguridad ciudadana. Primero, ¿qué opinión le merece esta situación que está viviendo el país para ir luego haciendo el análisis concreto? Bueno, sin duda la situación es extremadamente grave, muy delicada por cuanto vivimos un fenómeno transnacional de criminalidad, pero al cual se le permitió, lamentablemente, sentar raíces y acentuarse como tal. Esto por una falta de voluntad política en la atención primigenia cuando recién apareció estas modalidades delictivas que a todas luces eran distintas a lo que la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público del Perú estaban acostumbrados. Y obviamente, yo creo que uno de los principales errores fue a lo largo de casi 2 años seguir enfrentando esta criminalidad con las antiguas estrategias y con el ordenamiento jurídico que era para combatir una criminalidad, digamos, nacional. Definitivamente que la dación de leyes y de nuevas normas han contribuido, pero una de las cosas que más yo creo está haciendo o está dando resultados es lo que reclamamos siempre, Leslie, tú te acordarás, el empoderamiento a la Policía Nacional, que es la institución encargada por constitución de perseguir, combatir e investigar la delincuencia. Entonces, esta intervención que se produce en la vía expresa, como tú has mencionado, es parte de lo que se debe de hacer. Muy bien, esto muy bien, teniente general. Entonces, lo que usted dice, bueno, que estamos viviendo una crisis bastante aguda, más de lo que nosotros hemos ido conversando a lo largo de muchos programas con usted. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la estrategia o qué se debe ya implementar de aquí en adelante? Tenemos un nuevo gabinete, se fue el ministro, el premier, Adrián Sen, y tenemos un nuevo ministro del Interior que empieza de pronto a utilizar ya una estrategia mucho más operacional, que era lo que justamente estábamos demandando. ¿Qué sigue ahora, señor Gastón Fíjate, Rodríguez? yo lo que estoy aportando en las diferentes entrevistas es que el principal flagelo de la criminalidad hoy día contra los ciudadanos es sin duda el tema de las extorsiones. Entonces, lo que hemos visto en Vía Expresa es algo parte de eso, ¿no? Son raqueteros, pero que tienen antecedentes en temas de extorsión también. Entonces, creo que lo que viene a continuación, que es que esa declaratoria de emergencia de la policía realmente se cristalice y que la policía sea dotada cuanto antes de tecnología. Fíjate. La extorsión no se puede manejar de la misma forma que el sicariato, que es el brazo armado. Todo el aparato de inteligencia, la inteligencia operacional, se emplea en los temas de los sicarios y de los delincuentes, pero no podemos usar la misma estrategia para la extorsión. Y eso es lo que está pasando actualmente. O sea, queremos solamente con inteligencia encontrar a los que llaman a extorsionarte. ¿Y cómo va a poder hacer eso la policía si tiene a unas empresas de telefonía que se ponen de perfil, que se amparan en el secreto de las comunicaciones?
para solamente proporcionarle a la policía la georreferenciación. Fíjate, Leslie, eso es bien delicado, ¿ah? La policía solamente combate la criminalidad con georreferenciación, es decir, la empresa de telefonía, que para esto se demora 3, 4 días, le dice, está entre la cuadra 1 y la cuadra 4 de tal avenida. Pero si fuera una geolocalización, le dirían en qué casa está realmente el teléfono del cual te está extorsionando. Y entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Mira, la ciudadanía se queja amargamente de que pierde el tiempo, hay veces, en ir a denunciar porque la policía, las fuerzas del orden no hacen nada. Eso lo escuchamos permanentemente. ¿Tú te imaginas que en vez de un cuarto de guerra se haga una sala operacional de la policía en la división de secuestros y extorsiones, en donde esté el Ministerio Público, la Policía Nacional, las empresas de telefonía, y se genere un número así como el 911 en el cual cuando un ciudadano vaya a la comisaría de su jurisdicción, el comisario tenga la facultad, la posibilidad de llamar a este número especial, a la central de extorsiones y secuestros, y en línea, vía obviamente un código de identificación para comprobar la veracidad de la llamada, en línea, el policía de secuestros y extorsiones le pasa el número a la telefónica y la telefónica le da en línea la ubicación. ¿Tú sabes lo que sería eso? Que tú yendo a sentar una denuncia, tu comisario con su patrullero vayan al sitio desde donde te están extorsionando. Eso Claro. sería un salto gigantesco, Ujú. pero no tenemos ni siquiera la policía, el software que cuesta creo que 300, 400 mil dólares para poder geolocalizar, para poder detectar estas llamadas y poder reaccionar en tiempo real. Entonces, no permitamos una vez más que se combata solamente con las herramientas que tiene actualmente la policía. Dotémoslos de la tecnología necesaria para ubicar a estos extorsionadores. El día que con esa tecnología se metan presos a 100, 150 extorsionadores en una semana, en 15 días, esto comienza a disminuir porque hoy día cualquier delincuente, incluso de poca monta, ya está adquiriendo su chip de telefonía, lo pone en un teléfono trucho y te llama al bodeguero de la esquina o al vendedor de molientes y ya es prácticamente inmanejable desde el punto de vista de inteligencia solamente el poder controlar la cantidad de llamadas extorsivas que se están dando. Entonces, repito, hay un trabajo muy fuerte de la policía, lo ha demostrado en esta intervención, pero no es solamente eso. Hay que dotarla de tecnología en forma inmediata. Y para eso se ha dado este estado de emergencia, que espero se cristalice y le permita rápidamente a la Policía Nacional equiparse adecuadamente para combatir una criminalidad, repito, transnacional. Gastón, por ejemplo, hablando de la geolocalización, ¿no? De las llamadas. Bueno, eso nos permite, a la luz de tu análisis, también comprender cómo muchas personas hoy en día están poniendo bloqueadores de llamadas, porque fíjate que en los celulares entran distintas llamadas y digamos, cuando se pone un bloqueador de llamadas, te permite determinar más o menos qué tipo de llamadas son las que están ingresando a tu celular, ¿no? Que habla, por ejemplo, dice ladrones, sicariatos, cobranzas. Entonces, digamos, se ve un flujo realmente inmanejable, ¿no? Es muy fácil intervenir números, es muy fácil incluso a nivel del cibernético también plagiar, clonar WhatsApp, ¿no? Aplicativos de bancos que entran también a tu cuenta, manipulan tu cuenta, es decir, los aplicativos también que utilizan los bancos, ¿no? También son víctimas de estos fraudes electrónicos y ponen en peligro el riesgo de toda una clientela. Sin embargo, vemos también en nuestras llamadas, ¿no? Números desconocidos, pero con identificación de que realmente esto llaman y cuelgan, ¿no? O a veces te pregunta y uno por temor a decir cómo se llama, pues uno tiene que usar
aplicativos que hay a disposición para evitar este bloqueo, para poder hacer el bloqueo de llamadas. Entonces, esto, Gastón, sumado a lo que tú dices, bueno, realmente estamos en un inicio de poder combatir la delincuencia transnacional, porque realmente recién se nota que se está poniendo en práctica, pero Gastón, has sido exministro y hay una política nacional multisectorial de planeamiento de seguridad ciudadana al 2030 y ahí claramente dice que uno de los problemas o de las metas es dotar de infraestructura a la policía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Gastón, en todo este tiempo? ¿Por qué recién ahora se está, digamos, notando una estrategia más operacional? A ver, primero, para responder tu pregunta, es tácito de que hubo un descuido abismal de los últimos gobiernos en preocuparse por tener una policía realmente eficaz en el combate de la criminalidad. Acuérdate tú que hemos pasado gobiernos que se han dedicado a denostar a la policía, a enviarlas a temas de orden público sin armamento. Asistíamos a videos en que los policías eran perseguidos por las turbas, recordarás, ¿no? El funesto gobierno de Sagasti, por ejemplo, ¿no? Que no solamente denostó, como te digo, a la Policía Nacional, sino que la dejó de equipar. En ese rubro, en ese tiempo, a la policía se le trató muy mal. Entonces, luego de eso, las ideologías recalcitrantes de izquierda que haciendo eco al Foro de Sao Paulo, pretendieron pues golpear en el corazón a las instituciones policiales, tanto de Chile como de Ecuador y del Perú, con tremendas algaradas y azonadas, en las cuales, contando también con algunos medios de comunicación afines a estas ideologías, se atacó brutalmente a la policía. Y hoy en día toda esa gente reclama a la policía que lo ayude, ¿no? Entonces esa doble moral en el tema político muchas veces es nefasta para los intereses de la nación. Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo, Leslie, en el año 2016 estableció 4 desafíos para combatir la inseguridad ciudadana. Dijo el primero que era la integralidad, es decir, todos aquellos encargados o que tengan que ver, los sectores que tengan que ver con la lucha de la criminalidad, deberían juntarse y aunar esfuerzos para el combate a la criminalidad. ¿Qué hizo el Perú aquí? Creó dentro de la integralidad el Plan Vecindario Seguro, que era un accionar de la Policía Nacional con gobiernos locales. El segundo punto, el segundo desafío era la multisectorialidad, es decir, ya no solo los que tenían que ver, sino ministerios que podían contribuir sin tener directamente que ver con la seguridad. ¿Qué se creó en el Perú? El barrio seguro, con el concurso del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. ¿Te acuerdas que inauguraban en unos parques grandes con carpas, ¿no? La presencia del Estado, decía, en zonas donde hay problemas. Todo eso ha quedado en el tiempo, como siempre en el Perú, se desarrollan políticas que no tienen sostenibilidad porque no tienen ni un planeamiento adecuado ni un presupuesto. Y cuando no hay presupuesto se diluye en el tiempo, pues no tiene efectividad. Hoy en día el Banco Interamericano de Desarrollo ha establecido 4 nuevos lineamientos. Y esto es bien interesante, ¿ah? Porque tiene que ver mucho con lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, hablan de el primer punto es el liderazgo político y gobernanza. Eso lo venimos reclamando a gritos, ¿no? ¿Dónde está el líder político que debe conducir al Perú en temas de inseguridad? Y el otro, la gobernanza, conjunto de procedimientos para dar normas que regulen la vida de las personas. El segundo punto fundamental es seguridad y justicia. Aquí hay que reorganizar el sistema de justicia del Perú. No podemos seguir asistiendo a estos espectáculos bochornosos que hemos visto en los últimos 2 años, donde un presidente está enfrentado con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. El Ministerio Público no va a las reuniones de seguridad ciudadana. La presidenta, en vez de poner orden, sale a quejarse de que
Nos hubiera gustado que el Ministerio Público esté presente cuando lo que le debería decir al país una persona que realmente lidera el gobierno es comunicarle al país que la fiscal de la nación está haciendo resistencia a las convocatorias y que dentro de sus facultades va a ver de qué manera puede ella accionar con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Pero no, eso es cuando no hay ascendencia, que va unido a la voluntad política y al liderazgo y gobernanza. El tercer punto es economía y finanzas, que es lo que tú has tocado hace un momento. ¿Cómo es posible que la criminalidad organizada tenga como hilo conductor al sistema financiero en el Perú? ¿Cómo es posible que utilicen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos con el sistema bancario? ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera para hacer el seguimiento a estas cuentas que de un día para otro crecen exorbitante y exponencialmente? Y el último punto está referido a la sociedad en el sentido de propiciar espacios de confianza para evitar dos cosas. Primero, la cifra negra, que es que la gente no va a denunciar porque justamente no confía en sus autoridades y porque éstas no tienen la capacidad de darles protección frente a una denuncia. Y la otra es la revictimización, que también va de la mano con esta situación que te acabo de plantear cuando las personas ven que ante la denuncia que hacen, el delincuente, el extorsionador, se presenta en su bodega, en su centro comercial o en su tienda y los amenaza de muerte por haberlos denunciado. Entonces, mira, estas cuatro líneas de acción son básicas para empezar un procedimiento o una guía de conducción para enfrentar la criminalidad. Y lo otro viene aparejado ya con el tema de fortalecer la capacidad operacional de la policía sustentada en leyes, en normas y en la protección que debe haber al accionar policial. Y el tercer punto para mí es muy importante también, la infraestructura penitenciaria, Leslie. ¿Dónde ponemos todo ese producto de balaceras, de operativos de inteligencia, de operativos de tecnología, de fortalecimiento de la investigación criminal? ¿Dónde ponemos a esos delincuentes? Si las cárceles están abarrotadas. Hemos asistido hace menos de 15 días a 3 fugas seguidas de Sí. centros de penitenciarios que más parecen escuelas del crimen en vez de centros de readaptación social. O sea, hay toda una problemática, pero tenemos que comenzar por algo, porque si no los peruanos vamos a caer en la desesperanza, ¿no es cierto? Y creo que lo principal es que al brazo, que es el realmente encargado de perseguir la delincuencia, hay que empoderarlo inmediatamente y a tomar acciones contundentes. Muchísimas gracias, Gastón Rodríguez, por esta entrevista. Solamente quería hacerte una pregunta, de repente no tanto ya enfocados al tema de seguridad ciudadana, pero digamos, ¿qué le parece esta alerta de la policía que saca respecto a una posible fuga de Martín Vizcarra? A ver, mira, la policía trabaja con informaciones de inteligencia. Ujú, Y la inteligencia justamente proporciona a los comandos operacionales de la policía de ujú. la información que pudiera desarrollarse tanto antes, durante y después de un evento determinado. Entonces, la inteligencia actúa en base a hipótesis y dentro de las informaciones que recaba y el procesamiento de estas informaciones, ¿no? Orientación del esfuerzo de búsqueda, búsqueda de información, ¿no? Clasificación y luego explotación, tiene algún indicio de hechos delictivos o de, en este caso, de una información, sea de fuente humana, sea de fuente abierta o sea por inteligencia propia, de que habría esa posibilidad, tiene la obligación de comunicarla al alto mando policial. Y el alto mando policial tiene que hacer las coordinaciones del caso también para ver de qué forma establece sus medidas de protección y si estas además, algo importante, Leslie, están establecidas o amparadas en alguna normatividad, porque la policía se mueve, y esto siempre lo digo también, en una delgada línea como un equilibrista en un circo.
Ujú. Si a una persona que no tiene impedimento de salida, ni requisitoria, ni ninguna situación, lo sorprende la persona a un vehículo policial, a una moto policial, a un efectivo policial haciéndole la vigilancia, eso se arma un escándalo. Y si es un político, peor. Entonces, tiene que haber, primero, la coordinación necesaria con los entes del Ministerio Público para que la policía pueda actuar con una inteligencia debidamente sustentada y también con los seguimientos que se hacen en lo que es la orientación del esfuerzo de búsqueda para conseguir y prevenir que estos datos o estas situaciones se puedan cristalizar. ¿Hay formas? Por supuesto que las hay, pero siempre hay que tener la previsión necesaria porque lo que critica la gente es cuando se fuga en la persona, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba la policía? Pero legalmente la policía te va a decir lo que yo te estoy diciendo. ¿En base a qué yo tenía que estar siguiéndolo o vigilándolo? ¿En base a qué? Si tú le preguntas al Ministerio Público, el fiscal te va a decir, yo no he dado ninguna disposición. El Poder Judicial igual. Y entonces, nuevamente, el estado de indefensión hacia la policía genera muchas veces que se den este tipo de casos. Por eso te digo, hay formas de hacerlo y espero que la policía esté un paso adelante. Sí, justamente es lo que ha salido en las noticias, ¿no? La alerta que hace la policía con relación a una posible fuga o petición de asilo político por parte del expresidente Vizcarra. Yo te pregunto esto, Gastón, si, porque no recuerdo en estos momentos si es que de la misma manera se hizo con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Claro, fíjate, la Porque ya gente dice, perdóname un segundo, porque esto ya sentó un precedente. Y yo creo que ahora debería más bien ser mucho más continuo este tipo de alertas por lo que ya viene sucediendo con el caso de la señora Lilia Paredes, con el caso de Nadine Heredia, ¿no? Que van a la figura del asilo diplomático para sustraer a una persona que tiene asuntos pendientes con la justicia común, justicia nacional de un Estado, ¿no? Bajo el rubro de persecución política. Entonces yo te claro, pregunto, ¿recuerdas si para el caso de Ollanta Humala, Nadine Heredia, también se hizo esta alerta? fíjate, no se filtró como en esta oportunidad una alerta, pero entiendo que el sistema de inteligencia debe haber alertado las probables hipótesis que se iban a dar en referente a este caso. Ujú. Lo que te digo es que la forma de accionar de la policía es un poco complicada desde el punto de vista legal, porque si no, no se hubieran producido todos estos hechos de ir a buscar un asilo. ¿Bajo qué circunstancias? Escúchame, bien la pregunta y también que la entiendan los espectadores. ¿Bajo qué circunstancia legal tú le pones una vigilancia a una persona? La hipótesis de que lo van a denunciar o lo van a condenar el día que va a la lectura de sentencia no es más que eso, una hipótesis. Entonces, ¿qué debería de suceder? Con la información de inteligencia que tiene la policía, ir al Poder Judicial y decirle, bueno, yo necesito saber si es que van a sentenciarlo oficialmente. Tengo que saber como policía, como inteligencia. ¿Para qué? Para yo ponerle un cerco realmente efectivo y que aún a él me descubra, no haya ningún problema. Pero eso no se da, pues. Repito, es una delgada línea y ahí mismo salen los abogados, la misma prensa a coberturar. ¿Recuerdas tú cómo se denuncian los seguimientos a periodistas, a políticos, ¿no? Que le toman la foto al patrullero, sale una fiscal también a denunciar que la están siguiendo, ¿no? Todo eso es el riesgo del trabajo de inteligencia. Pero, repito, la policía no tiene ningún soporte legal para ponerle ahorita en la puerta de su casa o detrás de su carro un vehículo de seguimiento al expresidente Vizcarra. Ujú. Lo, lo tendrá que hacer de las formas que la policía sabe hacerlo, pero corriendo ese riesgo. Claro. Entonces, entonces hay que hablar las cosas como son. La policía no es que no tenga la capacidad y que se le escapa de todo el mundo. No, 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 no. Vamos al último caso de Cuchillo. Ujú.
breve para que sí. ¿Por dónde ha salido Cuchillo? Por el aeropuerto. Claro. ¿Y Migraciones no lo ha controlado? ¿Y acaso tenía alguna forma de detenerlo o pasarle la voz a la comisaría del aeropuerto para que lo detengan? Entonces, repito, todos creemos que la policía falla, no, pero cuando no hay un soporte y cuando los enjuician a los policías por tomarse la Vea. situación por sentido común, sucede este tipo de cosas, ¿no? Entonces, soporte legal a la policía y coordinación. Yo siempre digo también lo mismo, Leslie. La coordinación entre operadores de justicia no puede estar en el Perú como está pasando actualmente, que un fiscal le da la espalda a la actuación policial o que un fiscal no le hace caso al Congreso en aplicar la ley o que Bueno, no quiere ir a... ahora van a tener que, para finalizar la entrevista y agradecerte, Gastón, ahora van a tener que coordinar mucho más esta relación de interoperabilidad, porque los precedentes que estamos teniendo de acudir a los asilos diplomáticos para no rendirle cuentas a la justicia se está volviendo realmente un uso recurrente, ¿no? De ir a pedir asilo político para no enfrentar lo que tiene que enfrentar contra esto en la justicia del Perú. Te agradezco muchísimo, Gastón Rodríguez, por esta entrevista. Siempre es un placer conversar contigo y muchas gracias por haberte conectado. Gracias. Solamente para terminar, ¿quién va a liderar Mm, esa coordinación? ¿Quién puede sentar a todos los operadores de justicia hoy en día para hacer esa coordinación? Esa es la pregunta del millón que la dejamos para todos los televidentes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Adiós.